La etimología de hombre es realmente curiosa e incluso podría decirse que bastante profunda. Por supuesto, hombre proviene del latín homo hominis y ya el latín venía a tener más o menos las mismas acepciones que tiene hoy en día en español. Tomamos algunas del diccionario de la lengua española: ser animado racional, varón o mujer, pero también específicamente puede ser varón, persona del sexo masculino, y más específicamente aún, varón que ha llegado a la edad adulta. En cuanto a la evolución desde el latín homine hasta nuestra actual palabra hombre, es sencillo, es algo que ya hemos tratado, así que vamos a indagar un poquito más. La raíz del latín homo hominis es compartida con humus, palabra que conocemos todos de las clases de conocimiento del medio o como se llame en cada país y en cada generación. Ya sabemos, humus con el significado de tierra, suelo. Entonces estamos diciendo que la palabra hombre está relacionada con la palabra suelo. Y todo esto, aunque pueda no ser muy intuitivo, especialmente si no sabemos lingüística indoeuropea, procede de una raíz indoeuropea que significa tierra, de la que a su vez deriva una palabra muy similar que podríamos traducir como terrestre, terrícola. Entonces, sí, la similitud no es casual. Efectivamente, homo y humus son palabras relacionadas históricamente, etimológicamente, y esto no solo en algunas lenguas indoeuropeas como el latín, sino que también lo podemos encontrar en lenguas semíticas como por ejemplo el hebreo. Adam significa hombre y Adama significa tierra. Entonces, tirando de toda esta información lingüística, vamos a ver cuál es el trasfondo del origen etimológico de la palabra hombre. Y para ello tenemos que hablar de los hombres en la religión y en la mitología. Efectivamente, desde muy antiguo se consideró que el hombre como especie, es decir, el ser humano, era un animal que provenía del suelo. Y esto podemos verlo reflejado en numerosas mitologías, incluyendo naturalmente la judeocristiana. Génesis 2:7 modeló Yahvé al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida y fue así el hombre ser animado. Mientras que en la mitología griega podemos ver algo parecido en el mito de Deucalión y Pirra, que hacen nacer a la nueva generación de hombres a partir de las piedras del suelo. Las piedras del suelo que el propio oráculo había llamado los huesos de vuestra madre. También similar el nacimiento de Pandora, que fue creada por Hefesto con arcilla. Y de la misma forma los hombres conocidos como los espartos, que nacieron de los dientes de un dragón al ser plantados en el suelo, primero por el héroe Cadmo y posteriormente por Jasón, el de Jasón y los argonautas. Y lógicamente esto no hay que tomárselo como si los romanos pensaran que los hombres brotaban del suelo como si fueran árboles, sino que los hombres, los homines, son simplemente los de la tierra, los terrestres, en clara contraposición a los dioses que viven en los cielos. Y esto también está recogido en las mitologías. Los hombres tienen que mantener la distancia con los dioses en el suelo, los hombres pertenecen a la tierra, y así tenemos, por ejemplo, el mito de la Torre de Babel en la tradición judeocristiana y el mito de Ícaro en la mitología griega, que, como todo el mundo sabe, murió por querer volar hasta el cielo. Por supuesto, los hombres, ya que se originan en el suelo, están destinados a volver a él. Y así en el Génesis 3:19, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En relación con esto tenemos la trama de Antígona y sus hermanos Eteocles y Polinices. Se enfrentan estos dos hermanos por el trono de Tebas, se matan el uno al otro, pero Eteocles es considerado héroe, Polinices es considerado traidor y no se permite que Polinices sea enterrado. Y esto es básicamente la trama de la Antígona de Sófocles. A pesar de la prohibición de la ley humana de enterrar a Polinices, que había sido considerado un traidor, Antígona respeta la ley divina que obliga a enterrarlo, porque, otra vez, los hombres están destinados a volver a la tierra porque de ella fueron tomados. Y así, enterrando a los muertos, se cerraba el círculo, el ciclo de la vida. Del suelo venimos y al suelo vamos para volver a nacer. Y aquí viene a cuento el mito de Adonis, que nació del árbol de la mirra cuando un jabalí le hincó los colmillos y murió igualmente por el ataque de un jabalí. Y de la sangre del ya difunto Adonis tumbado en el suelo, a su vez nacieron flores.
Otra versión del mito dice que Afrodita, que era la amante de Adonis, lo entregó a Perséfone, la reina del inframundo, y Zeus decretó que Adonis debía pasar la mitad del año con Perséfone en el inframundo y la otra mitad con Afrodita en la tierra, y aquí podemos ver una interesante explicación de la transición vida-muerte, etc., e incluso del ciclo de las estaciones del año. Así que ahí tenemos un poco de contexto para entender esta relación entre los hombres y el suelo, la tierra, no solo en culturas indoeuropeas, sino también en otras como las semíticas. Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de homine hasta la forma actual hombre. El étimo clásico es hominem y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es homene. Vemos el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas, 5 átonas sin oposición de cantidad y la apertura de I breve en E. Por supuesto, vemos que también O breve tónica pasa a O abierta tónica. Y como siempre, tenemos la pérdida de la M final. Por tanto, partimos de esta forma homene y antes de empezar con la evolución, una pequeña advertencia, aclaración. En la Edad Media se puede encontrar todo tipo de variantes de esta palabra, ya sea con o sin diptongo, con y sin disimilación y por tanto B epentética, todo esto lo vamos a ver. Y por supuesto, con y sin H, aunque esto ya es cuestión ortográfica, no fonética. Por todo esto, la exposición de la evolución no puede ser estrictamente cronológica, porque hay muchas variantes que conviven, pero sí va a ser al menos coherente. Entonces, latín vulgar homene, el primer paso es la síncopa de la vocal postónica, por tanto, omne, y ahora tenemos diptongación de esa O abierta tónica. Esta diptongación se puede presentar de varias formas, la que triunfará en castellano, ue, pero también podía diptongar como ua. Por tanto, en la Edad Media vamos a encontrar tanto uemne como uamne. Como digo, con H o sin H, normalmente sin H, en ningún caso se aspiraba la H. Ahora, este no es un paso que podamos decir que viene luego, por todo lo que he dicho de la cronología, pero ahora lo que toca es el cierre de la O abierta en contexto nasal. Vemos que la O está trabada por realmente dos consonantes nasales, la M y la N. Este es un contexto bastante propicio para que las vocales abiertas se cierren. Entonces, otra variante que vamos a tener en la Edad Media es omne, también escrito con y sin H, omne, y es de esta variante sin diptongo de donde va a seguir evolucionando la palabra hasta la forma actual. Entonces, a partir de omne, tenemos la disimilación de nasales en contacto, la M y la N juntas, también la N y la M juntas, son dos nasales juntas. Una de las posibles soluciones es la disimilación de una de las consonantes, en este caso concreto, la N se convierte en R, por lo que tenemos hombre, que es de hecho también una forma que se encuentra atestiguada, otra vez con y sin H, hombre, y vemos que esto realmente es un poco difícil de pronunciar de forma estricta, hombre, por lo que aquí ya, por pura comodidad, aparece una B epentética entre la M y la R. Entonces, hombre, que ya también aparece en la Edad Media con y sin H y que es la forma actual.